A la semana 3, seguimos en la semana 3 y ahora vamos a entrar al video número 4, el video de comentarios número 4 de la semana 3. El video anterior, bastante interesante. En el video anterior hemos estado viendo lo relacionado al examen volumétrico por radiografía y también hemos estado viendo lo relacionado a la calificación de soldadores por el segundo método volumétrico, ensayo no destructivo, ultrasonido. Y ahora vamos a continuar pues con el desarrollo del sílabo. Vamos a continuar con la parte que tiene que ver con los criterios de aceptación, ¿sí? Estamos viendo las partes finales ya del, de la semana 3. En esta parte nosotros vamos a ver criterios relacionados con ensayo de doblez y ensayos de dureza, ¿sí? Así que nos quedamos en el video anterior viendo la performance en qualification specimens, en lo que es requerimientos de ensayos, y estábamos viendo la parte QW 192, ¿cierto? 192.2.1. En esta parte hemos visto acerca del stud weld, hemos estado viendo respecto a este proceso de soldadura de pernos, que tiene que ver mucho con la parte civil de construcción, construcción civil con acero estructural para edificios. Como dijimos, no es un proceso muy común en nuestro mercado, no suele verse con mucha frecuencia en nuestro mercado este proceso. Sin embargo, ASME sección 9 lo contempla, puesto que se usa mucho en los Estados Unidos de Norteamérica en la parte constructiva de edificios y de puentes y de otro tipo de construcciones. Se usa mucho el stud weld, pero en nuestro mercado no es muy común, no es muy común. Y quedamos pendientes en desarrollar el QW 192.2.2, que es lo que vamos a ver a continuación para seguir con el desarrollo. Hasta aquí es la parte ya final de lo que tiene que ver con stud welds, con soldadura de perno o de espárragos, y habla acerca de la curva y pruebas de martillo o de martilleo, ¿correcto? Y nos dice ASME 9 que para probar la o las prueba o pruebas cada una de las 5 soldaduras, porque vimos que se seleccionan 5 soldaduras de pernos o de espárragos, y dice ASME que se tiene que ver la parte de la zona afectada por el calor, en la cual debe estar libres de separación, ¿no es cierto? O de fractura visible después de doblar a 15 grados, ¿recuerdas? Y de regresar a su posición normal. Este es un ensayo que se hace para probar también la ductilidad de la soldadura propiamente hecha con este proceso de stud welds. Hay un video en la semana 1. Y ahora ingresamos ya a la parte de QW 193 y vamos a ver lo que se relaciona con soldaduras de tuberías a placas. Vamos a ver este tipo de requerimiento que normalmente se ve en lo que vendría a ser los intercambiadores de calor, o también se ve mucho en lo que son las placas de calderas de tipo pirotubular, ¿no es cierto? Usted tiene una mesa de espejos con muchos huecos y las tuberías pasan por allí y son expandidas con un mandril y también son soldadas con algún proceso. En este caso se ve mucho el proceso Getao, el TIC. Y vamos a ver en QW 193 pruebas de tubo a tubo o de tubo a placa, ¿correcto? Y ASME 9 dice lo siguiente: cuando la sección del código aplicable, en este caso, si es para calderas, estaríamos hablando de la ASME sección 1. Si fuese para intercambiadores de calor, estaríamos hablando de la ASME sección 8. Pero dependientemente de la sección del código aplicable, dice ASME 9, se requiere el uso de este párrafo para la demostración de tubo a placa
de tubos para calificación de maqueta. Ver QW 193.1 nota A y ver QW 193.1.3 se aplicarán. QW 193.1A y QW 193.1.3 se aplicarán, manifiesta ASME 9, para soldaduras de tubo a placa o de tubo a tubo. QW 193.1 ya va a entrar un poco más a detalle y aquí la norma nos va a hablar respecto al procedimiento de calificación. La WPS, QW 193.1, especificación de calificación del procedimiento. Y dice, se requieren 10 maquetas de soldadura para calificar cada placa a tubo y tubo a tubo con procedimiento de soldadura. 10, ¿correcto? Se requieren 10 maquetas de soldaduras hechas para calificar placa a tubo y tubo a tubo con procedimiento de soldadura. El ensamble de la maqueta es esencialmente duplicar el diseño de unión de soldaduras tubo a tubo para ser utilizado en la producción, dentro de los límites de las variables esenciales dadas en QW 288. El conjunto de maquetas se prueba para preparar con el elemento de placa tubular que tenga un espesor no menor que el menor espesor de la placa de tubos de producción o, en su efecto, 2 pulgadas, 50 milímetros. Ahora, para tubo a placa, soldaduras para revestir placas de tubos, ¿sí? El revestimiento o la superposición puede estar representado por un material base con una sustancia química de composición que es esencialmente equivalente a la composición del revestimiento. Aquí entra a tallar el tema del A-number. El A-number es una tabla en donde ASME 9 regula el análisis químico de soldadura depositado. Esto lo vamos a ver en otro curso que vamos a preparar a partir del artículo, sería artículo 3 y 4, vamos a ver en otro curso. Pero aquí básicamente lo que ASME te está diciendo que en este caso de soldaduras es que la placa misma, la chapa, ya tiene un recubrimiento, sea por cladding. Cladding es un proceso de soldadura que se aplica a aceros al carbono que van a estar sujetos a un sistema probablemente de corrosión o de erosión y se le aplica como un mantequillado, ¿no es cierto? Una soldadura de recubrimiento para preservar el metal base, el núcleo del metal base. En este caso, el electrodo que se va a emplear para soldar el tubo a la placa, ese electrodo, ese metal de aporte también debe contemplar el propio análisis químico de metal de soldadura que sea compatible con el metal de soldadura que se ha aplicado a la chapa para darle mejores propiedades mecánicas a la corrosión o a la erosión. Entonces, tubo a placa, dice ASME, soldaduras para revestir, ojo, revestir placas de tubos, dice, el revestimiento, ¿no es cierto? O la superposición, el metal que vas a depositar, puede estar representado por un material base con una sustancia química de composición que es esencialmente equivalente a la composición química, obviamente, del revestimiento, del metal que se está usando para hacer la soldadura. Todas las soldaduras en el ensamblaje de la maqueta se someterá a las siguientes pruebas y se reunirá los criterios de aceptación aplicables. Esto, vuelvo a repetir, es un requerimiento que aplica para soldaduras de tuberías a placas que por lo general se ve en intercambiadores de calor, en calderas de tipo pirotubular o donde se aplique soldaduras con recubrimiento adicional en el sentido químico compatible con el revestimiento de la placa que se está o que se ha usado para la fabricación de un componente. Dijimos cladding. Cladding es un término
para representar este tipo de técnica en donde se recubre un metal base, ¿no es cierto? Vamos a suponer que este material es un A36, pero se requiere que este material esté en contacto o sea parte de un componente, vamos a decir así, en donde externamente va a tener contacto con algún tipo de sustancias químicas corrosivas. Entonces, a fin de minimizar los costos, ¿no es cierto? El A36 es un material de uso comercial, pues le aplican con un proceso automático, puede ser un brazo robótico, un KUKA, ¿no? Y aplican la soldadura para darle un recubrimiento externo. A este tipo de material se le llama cladding, composición cladding. Es un material como que plaqueado, contraplaqueado, tiene un revestimiento químico que precisamente lo usan para darle esas características, ¿no? Darle un valor agregado a fin de minimizar en el uso probablemente de un material mucho más costoso, pues emplean un A36, un 516 grados 70 probablemente, y le aplican este recubrimiento para protección externa. En ese sentido, el electrodo que se va a utilizar también debe contemplar ese requerimiento, ¿no es cierto? Y ahí estamos hablando de un concepto de A-number. Podemos notar que el código ASME sección 9 no solamente contempla lo que comúnmente o comercialmente nosotros vemos, ¿cierto? El código ASME contempla, sección 9 en soldadura, contempla muchos otros requerimientos que por lo general no se emplean porque la naturaleza de los proyectos que se realizan en nuestros países no demandan mucho este tipo vamos a decir, de actividades, ¿no? Casi siempre estamos girando en torno a procesos convencionales, metales convencionales, ¿no? Materiales base me refiero, metales de aporte convencionales. Esto se ve mucho, por ejemplo, en la industria criogénica, se ve mucho en el tema de la industria de hidrocarburos, en lo que vienen a ser los fan cooler, por ejemplo, que son ventiladores para la refrigeración o torres de refrigeración, se ve mucho este tipo de materiales, ¿ok? QW 193.1.1 va a hablar acerca ahora de las examinaciones visuales, el test visual, la examinación visual, que seguimos dentro de lo que estamos viendo en este momento, ¿no es cierto? Serían soldaduras a chapas, o sea, tubos a chapas y tubos a tubos. Seguimos en QW 193. QW 193.1.1 nos va a hablar acerca del tema visual de estas soldaduras. Examen visual, examen visual. La accesibilidad a las superficies de las soldaduras se examinarán visiblemente o visualmente. Si se requiere, aumento. Las soldaduras se mostrarán de fusión completas, correcto, y estarán libres de grietas visuales o indicaciones de porosidad. Y sin evidencia de quemones o burn o quemaduras, ¿no es cierto?, a través de la pared del tubo. Estamos viendo aquí que son soldaduras de tubos a placas, mesa de espejos, calderas de tipo pilotubular o intercambiadores de calor, en este caso. Entonces está hablando de que una vez hecha la soldadura, visualmente se tiene que ver que no haya muestras de fusión incompleta, pero también hace referencia a grietas y a porosidades, pero también nombra este defecto que en la sección 5 es un defecto por inducción de servicio o por soldadura en este caso que se llama burn, burn, B-U-R-N, burn, que es el quemón. Se busca que la tubería con la placa, la soldadura en la pared del tubo, por la parte interna, ¿no es cierto?, la tubería, no haya un quemón, porque esto vendría a ser un defecto potencial y estaría pues eh, perjudicando el metal base. Esto en cuanto a criterios de inspección visual. QW 193.1.2 habla acerca de líquidos penetrantes, otro método no destructivo para la certificación o calificación de estas soldaduras. El líquido penetrante para examen deberá cumplir con los requisitos de la sección 5, artículo 6
que es la que se relaciona con este ensayo no destructivo de segunda elección, y las superficies de soldadura deberán cumplir con los requisitos de QW 195.2. Una vez más vemos que también está presente el ensayo no destructivo por macroataque, ¿no es cierto? O macroexamen. QW 193.1.3, macroexamen. La maqueta de las soldaduras se seccionarán a través del centro del tubo para un macroexamen. Un corte para ver los traslapes entre cada cordón y la fusión entre soldadura y soldadura y soldadura con pared nominal de la tubería. Las cuatro superficies expuestas deberán ser alisadas, limpiadas, ¿no es cierto? Y grabadas ligeramente con un grabador adecuado. Ver QW 470. Y esto es para dar una definición clara de la soldadura y zona afectada por el calor, usando un aumento de 10 por o a 20. Puede ser una lupa, ¿no? Para poder visualizar bien. Las secciones transversales expuestas de la soldadura deberán ser como sigue, o deberán de confirmar lo siguiente. A. Dimensión mínima del camino de fuga requerida por el diseño. B. Sin grietas. Y C. Tiene que haber fusión completa del depósito de soldadura en la placa de tubos y la cara de la pared del tubo. Esto quiere decir la parte interna de la tubería. Tenemos la placa. Ahí el orificio y la tubería, ¿cierto? Que ha pasado y por aquí fuera un filete de soldadura. Estamos viendo esto a la luz de ASME 9 que tiene que ver con soldaduras a placas o tuberías a tuberías en este caso. 193.2, QW 193.2 nos sigue hablando acerca de las muestras para la calificación del rendimiento. Se requieren como mínimo 5 soldaduras de maquetas de tubos a placa para calificar a cada soldador u operador de soldadura. Las mismas reglas que las aplicables para la calificación del procedimiento, que están en QW 193.1, deberá seguirse. Y los requisitos siguientes adicionales y exposiciones como tales. A. Se aplicarán las variables esenciales en QW 387. B. Se aplicarán las variables esenciales de calificación de desempeño aplicables para cada proceso de soldadura listado en QW 350 o QW 360, en donde también se observarán además las variables de la tabla QW 388. Nota final, nota C, habla del tratamiento térmico. El tratamiento térmico posterior a la soldadura puede omitirse, es decir, hay la opción de no realizarlo. Solo, ¿sí?, se requiere una soldadura de maqueta para renovar el soldador o su calificación del operador de soldadura. Cuando esta calificación ha expirado o ha sido revocado según los requisitos de QW 322.1. Aquí vemos un caso en donde un soldador u operario de soldadura ha tenido pues la experiencia en que se le ha revocado la homologación por alguna cuestión de políticas internas probablemente de la empresa y se le va a recalificar. Entonces ASME da la opción de que una prueba, ¿no es cierto?, que solo se requiere, dice, una prueba de soldadura de maqueta para renovar la calificación del soldador, es decir, para habilitar al soldador. No te olvides que estamos viendo soldaduras según QW 193 que tienen que ver soldaduras a chapas, de tubos a chapas, ¿no es cierto? Y de tubo a placa. Estamos hablando de equipos como por ejemplo calderas pilotubulares, en donde hay una placa y se suelda la tubería, o como también intercambiadores de calor. Hasta aquí lo relacionado con este requerimiento del código ASME. Luego pasamos a QW 194 y vamos a ver aquí lo relacionado al examen visual para la actuación. Los cupones de prueba de rendimiento no mostrarán grietas y penetración completa de la junta con fusión completa de la soldadura al metal y metales base. Dice, no grietas
pero sí penetración completa con buena fusión entre cordones adyacentes y cordones con las paredes del material base. Eso es el requerimiento de ASME 9 en el QW 194. QW 195 vuelve a citar al tinte penetrante y habla acerca del examen del líquido penetrante. QW 195.1 dice el examen de líquidos penetrantes en QW 214 para recubrimientos de metal de soldadura resistente a la corrosión deben cumplir los requisitos de la sección 5, artículo 6. La aceptación debe cumplir con los estándares de QW 195.2. Estamos viendo que para estos trabajos de soldadura entre tubo a chapa y chapa a tubo y tubo a placa, se están utilizando entre lo que es ensayos no destructivos, se usa examinación visual, se usa líquidos penetrantes y se usan macroataque. ¿Ok? Eso para la calificación del procedimiento y del soldador. Y aquí también vemos los criterios para las examinaciones por tintas penetrantes y por examinación visual. Genial. Luego pasamos a los criterios de aceptación. QW 195.2, criterios de aceptación para líquidos penetrantes. QW 195.2.1, terminología. Indicaciones relevantes. Indicaciones con dimensiones mayores a un 16, 1.5 milímetros. Son indicaciones relevantes. 1.5 milímetros ya es una indicación relevante. Indicaciones lineales. Una indicación que tiene una longitud mayor de 3 veces el ancho, ¿sí?, de la soldadura. Indicaciones redondeadas sería una indicación de forma circular o elíptica con una longitud igual o inferior a 3 veces la ranura. 3 veces la ranura sería la cara del bisel, la ranura. Es considerado también una indicación relevante, esto para los criterios de aceptación por tintas penetrantes. Luego vemos en QW 195.2.2 las normas de aceptación. Procedimiento y pruebas de rendimiento examinadas por técnicas de penetración líquida o de líquidos penetrantes se considerará inaceptable cuando el examen exhibe alguna indicación que exceda los límites especificados como sigue. A. Indicaciones lineales relevantes. B. Indicaciones redondeadas relevantes mayores a 3/16 de pulgada, 5 milímetros, relevante. Y C. 4 o más indicaciones redondeadas relevantes en una línea separados por un 16 o 1.5 milímetros o menos el borde de borde a borde. Es decir, hay varias indicaciones redondeadas relevantes, ¿sí?, relevantes que superan el 1.5 milímetros y que están más o menos cerca de borde a borde. O sea, tienen un poco menos quizás de un 16, ¿sí? De borde a borde habla, o sea, de la indicación redondeada a otra indicación redondeada, si están muy cerca dentro de este alcance o criterio, es una indicación relevante. ¿Ok? Seguimos avanzando y llegamos ahora a lo que tiene que ver con pruebas de soldadura de resistencia. Este es otro proceso. Este es otro proceso de soldadura que está contemplado también en la sección 9 de ASME. QW 196, vamos a ver otro de los procesos, como hemos dicho, que tienen que ver con soldadura por resistencia. En este caso, esta parte de ASME 9 va a citar los ensayos para soldaduras por resistencia, ¿sí? En la semana 1 hay varios videos de los procesos que en este momento, ya en la página 80, estamos contemplando. QW 196, testing o test para soldaduras de resistencia. Prueba de soldaduras de resistencia. QW 196.1, primero, macroexamen. Soldaduras que se han hecho por este proceso de resistencia, los criterios para pruebas de soldadura son, en este caso, macroexamen. QW 196.1.1 dice lo siguiente: las soldaduras deben ser de sección transversal
pulidas y con un grabado para revelar el metal de soldadura. Lo que te está diciendo es que una vez que has cortado el espécimen, en la posición transversal de la soldadura debes de pulirlo y luego delinearlo, marcarlo para que puedas hacer la aplicación del químico, del nitral, y puedas hacer la interpretación de los requerimientos que son básicamente fusión completa, detectar fisuras y buena fusión entre cordones de soldadura y cordones de soldadura con las paredes adyacentes del metal base. La sección se examinará con un aumento de 10%. Soldaduras por costura. Las muestras se prepararán como se muestra en la figura QW 462.7.3 y la soldadura seccionada estará libre de grietas, ¿correcto? Penetración incompleta y expulsiones e inclusiones. Inclusiones no metálicas, pueden ser fundente, porosidad, escoria o lo que fuere, ¿verdad? Pero habla de inclusiones. La porosidad no debe exceder un vacío en la sección transversal o 3 huecos en la sección transversal longitudinal de un espécimen. La dimensión máxima de cualquier vacío, poro, no debe exceder el 10% del grosor del cordón de soldadura. QW 196.1.2 dice para soldaduras por puntos, o lo que se conoce también como tacks o las tachuelas, ¿no es cierto? Para soldaduras por tachuelas o por puntos y por costuras en puntos, el mínimo diámetro o ancho de la pepita de la tachuela de soldadura será el siguiente en relación con el grosor del espesor del miembro más delgado. Aquí nos da una tabla para que nosotros podamos considerar lo relacionado al área efectiva que debe tener una tachuela o un punto o un tac en la unión de componentes. QW 196.1.2 habla acerca de soldaduras por punto o que hacen una costura, ¿cierto? El diámetro mínimo o ancho de la pepita de soldadura o del tax o de la tachuela esta de soldadura será el siguiente en relación con el grosor, es decir, el espesor del miembro más delgado. Podemos ver aquí la siguiente tabla. Nugget es la palabra técnica para representar esta pepita o esta tachuela o este punto, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo la soldadura por tachuela debe tener, en este caso, esta dimensión 6T, que sería 0.25 milímetros, ¿sí? O el 0. Menor al 0.010 o 0.25 milímetros, 6 veces el espesor. Y así va desarrollando 0.010, 0.25 mayor o igual a o menor a 0.020 o 0.50 milímetros. Y aquí en este margen tenemos pues el diámetro que debe de requerir o que debe de cumplir esta tachuela, este tac o este nugget. Vemos también aquí una nota. La profundidad sigue dando más información, ASME 9, en cuanto a lo que se refiere a los nuggets o a los tags o a los puntos, ¿verdad? La profundidad de la soldadura, la extensión de fusión. Esto en cuanto al proceso de soldadura por resistencia, ¿ok? Soldadura por resistencia. Es ese proceso el cual hace soldaduras por puntos. Usted debe conocer, y hay un video en la semana 1. Tiene la placa, son 2 pinzas, ¿verdad? Que van haciendo presión sin metal de aporte. Los espesores por eso son máximo hasta 3 milímetros. Y vas haciendo soldaduras por puntos. De eso es que está hablando ASME 9 en este momento. La profundidad de la soldadura, la extensión de fusión, debe ser la mínima del 20% del grosor de la chapa más delgada en cada miembro y un máximo del 80% del espesor total de todas las capas. Está hablando en términos de alcance, en términos de fusión, en términos de área efectiva de soldadura, ¿correcto? Y también aquí tenemos otra información respecto a lo mismo en QW 196.3 que dice 196.1.3 dice para soldaduras de proyección
el ancho de la pepita o del nuggets o del punto o del tax de soldadura no debe ser inferior al 80% del ancho de la propia proyección. Y aquí tenemos en QW 196.2 pruebas mecánicas. QW 196.2.1 dice que se deben preparar muestras de ensayo de corte, como se muestra en la figura QW 462.9, para spots y proyección de soldaduras. Cada muestra de ensayo debe producir una resistencia que, cuando se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación, no debe ser menor que lo especificado en la tabla QW 422 para el más débil de los dos metales base unidos. Y aquí tenemos una tabla que viene a representar la fuerza, ¿no es cierto?, con la falla de carga y el área de la pepita. Esta es una ecuación que podemos también plasmarlo, ¿sí? Si hay necesidad de parte de ustedes, podemos plasmar una explicación a detalle. Pero es un factor que va correlacionado con esfuerzo por área. Aquí continúa desarrollando y dice, donde el área de la pepita igual N, es la longitud de la circunferencia y su diámetro, ¿ok? Por D2, que es la capacidad de la tensión sostenida, entre 4 y D, que es igual al diámetro mínimo del punto o soldadura de proyección en la superficie de contacto. El diámetro no será inferior a lo especificado en la tabla QW 196.1.2 para el diluyente de los dos miembros que se unieron. Estamos hablando en términos del proceso de soldadura por resistencia. QW 196.2.2 dice que se deben preparar muestras de prueba de pelado, como se muestra en la figura QW 462.8.1 para spots. Un spot es un punto, ¿verdad?, de soldadura de proyección según la figura QW 462.8.2 para soldaduras de costura por puntos. Los especímenes deberán ser pelados, quiere decir limpiados, ¿sí?, o separados mecánicamente, y la fractura se producirá en el metal base al arrancar la soldadura para que la muestra sea aceptable. Luego pasamos en QW 197 a otro proceso muy poco comercial. Este es el proceso que tiene que ver con el haz de electrones o el haz de punto láser, que son procesos automáticos, ¿no es cierto? Procesos automáticos no muy comunes en nuestro mercado, pero ASME sección 9 también lo contempla dentro del estándar. Esto es el Laser Beam Welding para soldaduras, ¿no es cierto?, o para test de soldaduras LAP. Esto vendría a ser al español soldaduras por haz de láser, pruebas de juntas de regazo. El LAP vendría a ser puntas de traslape, ¿no? Chapas así, en donde el filete está en este lado y son juntas de traslape. LAP es el término que le da ASME a este tipo de uniones. Y después en QW 197.1.2 va a dar los criterios de aceptación para este tipo de soldaduras. Básicamente el ensayo es destructivo, se usa cizallamiento, van a cizallar por tensión. Recuerde que las chapas para estas soldaduras no son muy gruesas. Para pasar las pruebas de tensión de corte, los requisitos están en QW 153 y son aplicables. Luego, en QW 197.1.3 da los criterios de aceptación para estas pruebas con el método de macroexamen y dice básicamente que para aprobar el examen por macro, cada uno de los 8 especímenes debe cumplir con los siguientes criterios. Primer criterio A, nota A, dice, el contorno de la zona de fusión será generalmente consistente en tamaño, irregular en forma y uniformidad de penetración, ¿sí? Y nota B, el examen del área de soldadura revelará
metal de soldadura sano, ¿sí? De fusión completa a lo largo de la línea del enlace y debe estar en completa libertad de grietas en el metal de soldadura y la zona afectada por el calor. Estos requerimientos para el proceso de soldadura por láser es soldadura por haz de láser, pruebas de juntas de regazo. Esto que acabamos de leer, estos criterios aplican a este proceso en específico que estamos tratando en este momento. Luego tenemos en QW 197.2 las muestras de calificación de rendimiento. Seguimos abarcando los requerimientos del proceso de soldadura por láser. Y en QW 197.2 nos sigue dando más información en cuanto a los criterios de aceptación, ¿no es cierto? Y habla de otro tipo de pruebas que se llaman exfoliación. Exfolar es limpiar, también es un tipo de prueba para este proceso de soldadura y también el macroexamen, ¿no es cierto? Y luego tenemos el flash welding, que también es otro proceso no muy comercial en nuestro sector. El flash welding también está en uno de los videos de la semana 1. Es un proceso no muy convencional, pero se usa para tuberías de diámetros pequeños, el flash weld o el flash welding. Y también dentro de lo que son los requerimientos para los ensayos de tensión de flash welding, hay información en QW 199.1.2, en QW 199.1.3, siguen dando requerimientos para ensayos de doblez guiado o test por sección doblado para este proceso que es el flash welding. Hay algunos factores, ecuaciones para sacar algunos cálculos en cuanto a la determinación de la sección que se debe de doblar. Y en QW 199.2 nos va a hablar acerca de la soldadura instantánea o el flash welding, calificación de rendimiento. Cuando dice rendimiento está hablando pues de la calificación del soldador. Y dice, prueba de cupones y pruebas. Un cupón de prueba será soldado, cortado en tiras, examinado visualmente y doblado, probado de acuerdo con QW 199.1.3 y será pulido, ¿no? Y será pulido para un examen de una sección transversal si se requiere o no se requiere. Entonces es un criterio bastante puntual que da ASME para estos procesos de soldadura, como hemos visto, por resistencia y en este caso el flash welding y el otro fue por inducción. De esta manera estamos llegando ya a la parte final de la semana 3. Hay un video que es el video número 5 en donde vamos a estar interpretando tablas y en esta semana en lo que es recursos hay videos de ensayos de tensión y de los otros ensayos que se han nombrado a lo largo de esta semana, en la semana 3. Así que continuamos con la semana 4. Estamos pendientes de tus preguntas. Recuerda que es un curso de competencias. Nosotros estamos enfocados en elevar el nivel de competencias en todos los alumnos que están participando. Recibe un abrazo, un saludo fraterno y nos estamos viendo en la semana 4, ¿ok? Que Dios te bendiga.